Hecho un buen día. Disculpe que tenga esta voz de tarro, estoy como enfermoso. Esperemos un momentico y arrancamos. Perdón. Ah, ah, ya son las 5. Muchachos, no, arranquemos y luego pues, ya se irán incorporando. Eh, bueno, muchachos, entonces, buenos días. Eh, Vamos a ver hoy, muchachos, antes de pasar a todo el tema de como de las operaciones que se hacen con vectores, me interesa que veamos el tema de matrices, que ah, es como la evolución natural del tema, ¿cierto? Y luego ya vemos las operaciones con vectores que pues, las aplicaríamos tanto a vectores como a matrices. Y ya les voy a mostrar por qué. Bueno, muchachos, cogieron apestado. Ah, bueno, muchachos, entonces voy a empezar aquí. Bueno, antes de empezar a tirar código, miremos el concepto de matriz. Ah, que nos valiéramos. Voy a abrir un Excel acá para explicarles cómo funcionan las matrices en Java, que tienen un comportamiento muy particular, pues con respecto a otros lenguajes. Bueno, aquí abre Excel en esta máquina por 20. Más bien, pegadísimo a este computador. Bueno, muchachos, entonces las matrices son en Java. Pues que hacemos zoom. Esto el zoom se pega. Ah,
Sí. Matrices son en Java, muchachos, arreglos de arreglos, o mejor dicho, un vector de vectores. Para verlo en conceptos que ya hemos visto. Vector de vectores. ¿Cuál es la diferencia entre una matriz clásica, digamos, de un vector de vectores? Es la siguiente. Es como la que encontraríamos en cualquier otro lenguaje o en sus clases de, no sé, que ven matrices ustedes en geometría o algo, deben de ver matrices. Una matriz es un conjunto de valores que se organiza bidimensionalmente así. Pues sí, es lo bidimensional. Y ya tendríamos nuestros valores, ¿cierto? Uno, 2, 3, lo que quieran, 4. Eh, Ese es el comportamiento normal de una matriz. Esta sería columna cero, columna uno, columna 2, fila cero, fila uno, fila 2, fila 3. En Java, muchachos, no funciona así. En Java funciona de la siguiente manera. Funciona como un arreglo de vectores. En Java, las matrices en Java funcionan en realidad así. Tenemos un vector que es como, digamos, nuestro punto de partida en una longitud, en este caso 4, pues pero puede ser cualquiera. Y esto en realidad me está referenciando otras matrices, otros vectores, muchachos, perdón. Tenemos más vectores. Esto ya lo veremos pues en código en un momento. Digamos algo así. Buenísimo, pero ustedes me cogen la idea. Pues tendríamos lo que sería, por decir, la referencia a lo que sería la fila cero, a la uno, a la 2 y las columnas. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, pues vean que en realidad cuando nos imaginamos una matriz siempre nos imaginamos como una tabla cuadradita, pero en Java puede ser que cada una de las filas de esa tabla tenga diferentes longitudes. Se la abrió después de 1000 años, ya no lo necesitamos. Tenemos el todopoderoso Paint. Bueno, como siempre esto va para el Teams, para verlo allí de referencia. Ahí está, cuando ustedes vayan a estudiar. Bueno, ahora sí vengámonos para acá, para el código. Eh, Vamos a crear un archivo nuevo. Ah, espere, estaba haciendo por otra parte que no se la más complique. Por acá, archivo nuevo. Seleccione un lenguaje Java y esto lo vamos a guardar como matrices, le voy a poner.
Matriz. Bueno, todo, todo main, ya saben, público estático, no devuelve nada main. Momentos. Ahí está. Bueno, y para este ejemplo, muchachos, no, ahorita agregamos las librerías. Por ahora les voy a mostrar cómo se dimensionan esas matrices o arreglos de arreglos. Acá ya. Ah, no, muchachos. Bueno, entonces resulta la dimensión de una matriz, digamos en otros lenguajes. Y voy a hablar específicamente de C++ y de C Sharp, porque eh, son derivados de C, como Java. Sería algo así. Matriz, new int, por ejemplo, una matriz de 3 por 2, algo así. Ya eso no existe. Java son requisitos, vectores de vectores, para no hablar en general. Entonces, la dimensión de una matriz en Java es algo así, más o menos. Ejemplo. De matriz, vean que acá es lo mismo que mm, si fuera un vector, pero añadimos un par de corchetes más. Igual a new, nuevamente como las otras cosas. Y acá colocaremos las dimensiones de las matrices, por decir alguna matriz de 3 por 2 también. Y así. Bueno, a colocar acá un ejemplo de matrices como las que les comentaba aquí de este tipo. Pues tienen, digamos, cada fila tiene una longitud distinta cada uno a las otras. Mm. Ok. Matriz pues, de diferentes longitudes. Nombre más cortito. Ese ejemplo, matriz de diferentes longitudes, hagámoslo igual al de acá del 20. Tiene 3 filas y unas variables. Entonces, digámoslo así. Vamos a definir las filas que sabemos que son, pues habíamos puesto 3, 4. Bueno, no importa, pongamos 3. Y acá, el segundo corchete lo vamos a dejar vacío. Entonces, como ustedes me imagino que ya estarán suponiendo, cada fila de estas toca definirla por separado, pues, porque ¿cómo vamos a definir esto pues, en un solo coso? Bueno, sí se puede, pero inicializándolas de una vez eh, como cada elemento de esas matrices. Sería algo así. Tendríamos. Este nombre está horriblemente largo, muchachos. Lo voy a llamar M. M de matriz. Listo.
definiríamos primero la fila 0. La definimos así, nuevo entero, en este caso entero, pues, pero sea el tipo que sea. Acá teníamos que era 5, pero 5. 1, que era el 4, si no estoy. Y definamos que nos falta 0 de 2. En este caso. Bueno, bien. Ahora, bueno, lo que les estaba diciendo hace un momento, que podríamos definir estas cosas vamos en un solo paso, pero eso sería asignándoles valores. Va a hacer esa misma matriz, pero con valores adentro. Y así nos ahorraríamos pues el tener que definir cada una de estas filas. Ejemplo, inicialicemos esa matriz, por decir en ceros. Entonces sabemos que tenemos 3 filas. 3 filas. Fila de 5, tenemos el 4. Bueno, igualmente, pues obviamente podemos definir matrices que son cuadradas de la misma manera, por decir una matriz de 3 por 3. Ahí la tenemos. Podemos hacer lo mismo. Bueno, eso en cuanto a la definición de estas matrices. Ahora, siguiente cosa que tenemos que ver, los recorridos de las matrices. ¿Cómo que recorridos? Pues, ¿cómo haríamos para ir a través de todos los valores de la matriz en cuestión? Los recorridos de la matriz, muchachos, idealmente los hacemos mediante ciclos for. Vamos a recorrer esta matriz M3 primero. Eh, creemos una nueva y así practicamos el, el dimensionamiento. Creemos una nueva. Que tenemos, y más les voy a mostrar una cosa para que vean. Va a decir que vamos a crear una matriz con 3 filas, 2 columnas para variar. Las creamos. Recuerden esa característica de Java que teníamos de poder definir varias variables del mismo tipo. Así. Yo puedo llegar después, muchachos, y crearles por decir, matriz de enteros nuevamente. Vamos a crear enteros, pero ahorita tenemos ejemplos con char y con string y todo eso. Pongo matriz y ya. Matriz, pongo new, 0. Les voy a mostrar algo muy interesante. Y las columnas. Yo puedo también dimensionar, eso también aplica para los vectores, que era lo que estábamos viendo la semana pasada. Puedo, perdón muchachos, Ah, puedo tener esas
dimensiones variables de esa manera. Bueno, ¿qué les recomiendo yo aquí, muchachos, para que se ahorren dolores de cabeza? Tienen estas cosas como constantes. Ponen ese final ahí. ¿Por qué? Eh, porque cuando ustedes están de pronto haciendo su trabajo ya pues que digamos en serio, eh, de pronto tienen ya un código funcionando y llega otro programador que de pronto no tiene tanto conocimiento sobre la pieza de código sobre la que va a operar y les cambia una variable de esas por alguna razón y luego pues pueden haber errores. Entonces, recomendación personal, cuando vayan a utilizar esto, usen constantes, no variables. Recuerden que ponemos ese final allí. Listo. El recorrido es muy sencillo, muchachos. Hacemos un ciclo exterior para las filas y un ciclo interior para las columnas. Y J, como siempre, lo que les conté la vez pasada. ¿Qué filas? Ese es nuestro ciclo exterior para las filas. Y vamos a hacer ciclo interior para las columnas. Y entonces digamos que acá vamos a, muchachos, a no sé, imprimir esto. Listo. En la posición la posición IJ. Bueno, ese es como nuestro recorrido eh, sencillo, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una matriz rara como esta? Rara me refiero a con diferentes longitudes aquí. En ese caso, por ejemplo, si fuéramos a recorrer esa matriz M2, recorrido cuando no son el mismo número de columnas por fila. En este caso M2, lo que haríamos es lo siguiente. Como siempre, empezamos de cero porque ustedes saben que los índices en Java son por cero. Aquí digamos que conocemos que son tres filas. Esto más bonito. Y acá, muchachos, entonces lo que haríamos, tendríamos que ahí sí, lo que hemos visto la semana pasada de utilizar el length, que es la función de los vectores que nos sirve para saber la longitud de cada vector. Entonces, ahí tendríamos, ya se llama M2, pues sería M2 fila I. Bueno, acá sería J menor que esto. Y ahí lo mismo.
datos. Pero si ponemos a correr esto, muchachos, nos vamos a dar cuenta de que en un mundo ideal, digamos, todos estos valores, cuando yo inicializo la matriz así, o sea, sin meterle nada dentro, son ceros. O si es boolean, serían falsos. O si son strings, serían nulos. En un mundo ideal. Eso a veces no pasa. Entonces, nada más les dejo ahí ese dato de color, pues para que sepan que es importante inicializar las matrices, aunque la definición del lenguaje nos diga que no necesitamos hacerlo. Bueno, eso en cuanto a los recorridos de las matrices. Vamos a hacer ya un poquito de práctica con eso. Vamos a mostrar las matrices. Vamos a mostrar esta, por ejemplo. Voy a comentariar esto, muchachos, aquí en un momento para que... Bueno, pero no importa. Bueno, entonces vean lo que pasa si yo quiero mostrar esta matriz. Esta matriz... Voy a tirar, si voy a comentariar esto para que no nos haga ruido. Solamente esta. O sea, correr esto. Tira acceso, no sé por qué. Entonces vean, acá lo único que me mostró fue, ¿cierto? Como les decía, valores que inicialmente, pues que pueden valer cero, idealmente también, pero lo que hace es mostrármelos así como en una sola fila. Entonces, muy conveniente sería que pudiéramos ver las matrices de un modo más, como les digo, más amigable al usuario, por decir. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? Vamos a poner, por decir, ¿cómo? Más bonito así, un pipe. Vamos a poner un pipe después de cada valor y quitémosle este len, solo print, para que no nos haga un final de renglón, digamos, cada vez que imprimamos. Vamos a ver cómo vamos hasta ahí. Wow, increíble. Si ven lo complicado que es esto. O sea, estos valores, ¿qué sentido tienen? Muchachos, yo sé que no debería como de parar aquí, pues, pero ¿quién me dice qué pasó ahí? Y el que me diga, mm, digamos que se gana un .1 en el próximo examen. Profe, es porque metió a sumar el palito ahí entre el paréntesis. Ujú. Sí, pero ¿cuál es el...? Eso es lo que está pasando, pero ¿por qué? Chicharrón. Como un chicharrón. No vean, muchachos, Sí, les profe. cuento. Pero profe, eso debe ir por fuera, ¿no? Porque de pronto altera los datos. Pues ahí se ve que lo alteró. Como si ese palito tuviera que un valor que lo suma con la I y la J. Ah, eh, sí, esa es la explicación parcial, pero les cuento por qué. ¿Quién fue el último que me habló? Víctor. Víctor. Después me olvida.
Entonces, .01. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Explicación ya más detallada. Estos valores de caracteres en realidad representan un valor numérico. Ese valor numérico es basado en la tabla ASCII, o sea, en la codificación ASCII. Creo que hablamos de ella en la segunda clase, si no estoy. Entonces ahí lo que está haciendo es 0 más este, que es un 124 en el código ASCII. Entonces es muy curioso. Entonces vean, tenemos un valor entero no, y lo que estamos haciendo ahí es sumarle un carácter. Entonces toma ese carácter como si fuera un valor digamos numérico. Muchachos, funciona de la otra forma también. Les saco acá un ejemplo rápido. No por decir eso. Int, lo mismo. Int igual a 0, menor que 10, vamos. Más. Yo tengo esto, voy a decir algo, carácter. Yo puedo hacer esto también. Bueno, porque si no, pues. Pero entonces el que va a hacer me va a sumar 1 y ese carácter va a ser A, B, C, D. Bueno, acá como imprimimos el primero, después de incrementarnos, empezaría en B, creo. A ver, corramos esto. Sí. No, sí, lo estamos haciendo después. A, B, C, D, F, G. La misma cosa. Funciona de las dos maneras, sumándole números a los caracteres o sumándole caracteres a los números. Lo vamos a comentar ya porque era digamos un dato curioso. Bueno, lo que les iba a mostrar de la tabla ASCII. Esto tiene, ¿no? ¿Para qué? Es esto. Tabla ASCII. Ustedes van a ver los valores que quieren, pues que pueden utilizar. Yo les amplío esto acá. Como vemos, el pipe es un 124, pues ya eso nos habíamos dado cuenta hace un momento. Y aquí tenemos pues otras cosas. Ustedes dirán, ¿eso para qué? ¿Eso qué utilidad tiene? Tiene mucha. Incluso ustedes podrían llegar a implementar su propio algoritmo de cifrado. Utilizando pues estas propiedades de los enteros y de los char que les acabé de mencionar. Bueno, y tengan cuidado de cuando estén manipulando caracteres o cadenas de esa manera, pues con estos valores numéricos. Tengan cuidado, recuerden que los caracteres empiezan en el 32. Memoricen este número. ¿Por qué? Porque antes son puros caracteres que no son imprimibles. Por ejemplo, un nulo. Todo lo que tienen ahí. Incluso vean que hay un carácter para borrar. Va a ser el backspace. Listo.
poner este enlace aquí donde está. Que lo tengamos en cuenta. Bueno. Entonces, muchachos, vamos a hacer un ligero cambio acá. Tenemos dos soluciones posibles. Convertir esto a string o sacar esto del sistema outprint. Vamos a hacer la primera. Esto aquí y tomar un string. Esto, bueno, claro. No se lo puedo aplicar directamente a esto. Que no. No lo siento. Pero bueno. Corramos esto. Ahora sí tenemos esto ya un poquito más organizado. Sin embargo, todavía no tenemos como ese formato de tabla que es el que quisiéramos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, muchachos, es que, bueno, al inicio de cada fila de estas, vamos a poner este pipe. Y al final de cada fila, vamos a hacer esto que equivaldría pues como a un cambio de línea, pasar hacia abajo. Vamos a esto que 5. Y ahora sí tenemos esto ya, digamos que en forma de tabla. Vamos a ponerle más filas y más columnas para que se vea mejor. Vamos a ponerle unas 5 filas, unas 10 columnas. Se ve bien. Ahí está. Ahí está nuestra matriz. Sending to TV. This might take a few seconds. Espera, ¿qué diablos pasó ahí? Se enloqueció Alexa. ¿Quién sabe qué dije? Bueno, con esto podemos jugar, muchachos. Por ejemplo, bueno, una cosa que podríamos hacer aquí bien curiosa sería un mini Excel, digamos, por así decirlo. Que mini Excel podemos, por decir algo, empecemos con colocarle numeración a las filas. Digamos, ya tengo parte de este print acá. Más. Sí, yo sé, pero después lo organizamos. Vamos a ver eso que nos muestra. Nos muestra acá, digamos, ¿cierto? El número de fila. Le incrementé 1, pues como para que sea legible para un usuario. Y bueno, vamos a imprimir acá el ABC tal y tal. Para eso tendríamos que hacer un for antes. Todos son ejercicios, muchachos. Vamos a estar haciendo un poquito de ejercicios con este concepto de matrices. Vamos a decir esto mismo acá.
Esto mismo, pero entonces tendríamos que imprimir. ¿Saben qué, muchachos? El espacio nos ocupa el 1, 2, 3. Tendríamos que hacer la primera cosa aquí, sí. Esto de este carácter. Esto. Bueno, y aparte no iríamos hasta el final, iríamos hasta la penúltima, porque esto se nos va a correr una fila por acá. Vamos a ver si todo esa maraña funciona bien. Ah, claro, se me olvidó. Después de hacer este cosa de carácter acá. Ah, aquí es columnas, muchachos. Estoy, no estoy al 100%. Columnas. No había necesidad. Ah, claro que no necesitamos. Ah, Dios mío. Ahora sí tenemos nuestro mini Excel ahí. Por fin. Ah, bueno. Más ejercicios normalmente se hacen con matrices. Vamos a llenar, por ejemplo, muchachos, la matriz con valores random, digamos. Bueno, no es que vamos a utilizar la clase random y sacar valores aleatorios, sino es que vamos a llenarla con cualquier valor. Vamos a hacer un recorrido antes de esto. De esta matriz. Vamos a hacerlo acá rápido. Bueno, vamos a llenar la diagonal, ¿cierto? O sea, estos valores de aquí. Vamos a llenarlos con, no sé, con números 5 o lo que sea. Sería algo así. Igual a J, o sea, la diagonal. Entonces, 3. J. Listo, ahí estaríamos llenando estos valores de aquí, valores diagonales. Ahí está. Eh, bueno, muchachos, hay muchos ejercicios. Muchos ejercicios, muchachos, en páginas de lógica y estoy seguro que cuando habrán visto algoritmos, no sé, lógica, como se llama, introducción al área y todo eso, de pronto si vieron el tema de matrices, los habrán puesto a hacer ejercicios o por ejemplo, ah, tenemos una matriz así, mostrar el triángulo inferior, por decir, sería algo así. También lo digo. Por decir algo de mostrar triángulo inferior, algo así, mostrar triángulo superior, o sea, al revés, ¿sí? Ok. Mostrar la X, o eso, es esto. Es decir,
por ese tipo de ejercicio, muchachos. Bueno, acá pues como consejo profesional, digamos, no le saquen el cuerpo a sus ejercicios. Ese tipo de cosas forman muchísimo la lógica y les va a ayudar cantidades que ustedes no se imaginan en pues, su desarrollo como programadores. Mostrar el triángulo inferior, sí, ese tipo de ejercicio, muchachos, no lo ignoren. Ve, ¿y por qué en el Bueno, cuadro se llenó de 5 diagonal? Pues, ¿cómo hace uno para llenarlo vertical? ujú. O bueno, ¿qué puso ahí para que eso se llenara así diagonal? Ah, claro, mira, muy buena pregunta. Mira, acá cuando estamos haciendo este recorrido, que estamos metiéndole cinco a ciertos elementos, mira que estamos diciendo cuando I sea igual a J, o sea, cuando la fila sea igual a la columna. Entonces, en este caso es fila 0, columna 0, nos cumple esta condición. Acá ya fila 0, columna 1 ya no nos cumple, fila 0, columna 2 ya no nos cumple. Y ese recorrido se va yendo así hasta que encuentra aquí la fila 1, columna 1, donde nos cumple esta condición. Entonces ahí le mete un 5 a ese espacio de la matriz. Y él sigue así, sigue va corriendo. Acá encuentra la fila 2, columna 2 y hace lo mismo, le pone un 5 allí por esta condición, cuando fila sea igual a columna. Em, bueno, ampliemos un poquito este ejercicio. Vamos a llenar esta región de acá abajo, la que está debajo de estos 5. ¿Eso cómo lo haríamos, muchachos? Eso se nos cumple cuando, no, cuando la fila es mayor que la columna. Bueno, podemos ponerlo así para que sea más legible, pero eso es equivalente a esto, pues, pero así lo quería poner más legible. Entonces, cuando fila es menor que la columna, o sea, en este caso, por ejemplo, mayor, perdón, fila mayor que columna. En este caso, por ejemplo, fila 1, columna 0, fila 2, columna 0, fila 2, columna 1. Entonces le metemos un 5 allí. Entonces vean que nos está llenando toda esta región de aquí. Hacer ese tipo de ejercicio, muchachos, es, como les digo, muy, muy, muy útil para que ustedes desarrollen lógica y eh, también puede darse el caso cuando ustedes estén de pronto programando sistemas con grillas, pues con tablas. Eso suena un poquito con tablas. Y tengan que hacer operaciones sobre rangos de valores. Por decir algo como en el Excel que ustedes cogen a suma y arrastran. Ese tipo de cosas cuando quieran programarle comportamientos así a una tabla en la que ustedes están trabajando, les va a servir mucho tener esos conceptos bien afinados. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo, muchachos. Y este sería matriz traspuesta, que es otro ejemplo re clásico. Otro ejemplo recontra clásico. Eh, Acá de pronto, como si me interesa que veamos el cambio entre valores, vamos a inicializar una matriz que tenga cosas adentro. ¿Sí? Entonces, vamos a colocarle normal, por decir, matriz normal.
matriz, no, la voy a ver de una vez. Hagamos que esta matriz sea 3x3. Bueno, y vamos a hacer una matriz traspuesta. Tendríamos que definirla con las mismas dimensiones, pero vamos a poner. Vamos a ver. Que nos marque error si no le pongo dimensiones. Si no es el tamaño, como quiero llamar. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacer el recorrido y hacer la transposición. Pues sabemos que es un precio, pero igualmente podríamos haber hecho esto con matriz normal, punto len, también definiéndolo como variables o constantes aquí. Hay muchas maneras de hacer ese for. Menor que... Y acá vamos a hacer la transposición de un modo muy sencillo. Simplemente es hacer esto. Esta la posición JI será igual a la matriz normal en la posición de J. Nuestra respuesta. Como si no está escrito, no pasó, entonces vamos a recorrer estas matrices. Voy a hacer aquí la del perezoso y voy a copiarme esto aquí. Copiarme esto acá. Sabemos que esto es 3 todo. Lo que vamos a estar imprimiendo aquí es matriz normal primero. Y luego la matriz transpuesta la vamos a imprimir también. Matriz transpuesta. Coloquemos acá un indicador de que diablos es lo que estamos haciendo ahí. Normal digo yo, pues es inicial, como la que me llama original. Y la respuesta. Bueno, sí, eso sí es verdad. Y ahí está. Matriz normal es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la transposición se ejecutó bien. Tenemos que nuestra diagonal pivote está original, pero digamos que los elementos a ambos lados se transpusieron. Esta transpuesta. Bueno, dato de color también, muchachos. Esa transpuesta siempre en todos los cursos en que ustedes estén viendo algo de matrices se las van a explicar. Incluso yo creo que ustedes si ya vieron algo de geometría, ya vieron eso. Esa transposición de matrices es esencial para hacer inversión de matrices y resolver sistemas de ecuaciones pues complejos.
Pero sí, es como un concepto por el que siempre hay que pasar. Em, bueno, muchachos, con toda la vergüenza, con toda la vergüenza en el alma, muchachos. Em, Muchachos, no me estoy sintiendo muy bien, me están dando náuseas. Estoy como muy maluco. Muchachos, yo les pido disculpas. ¿Les parece si esta media horita que tendríamos pues faltante la reponemos la próxima clase? Estoy maluquito ya. Estoy como, qué vergüenza con Dale, ustedes. profe. No, hágale, Sí, profe. No hay claro, ningún tranquilo. problema, claro. Profe, Sí, una última Hágale pregunta. tranquilo. claro, la última pregunta no hay problema. Sí. Profe, la diferencia entre esas dos es que una empieza en forma vertical y la otra empieza en forma horizontal, los datos. Eh, bueno, en realidad la diferencia es... em, sí, no. Sí, no. De pronto, o sea, sí, porque digamos que ese sería a primera vista lo que uno podría observar. Yo te diría que tal vez no, porque el recorrido igual lo estamos haciendo así, por filas. Pero, pero sí, porque es básicamente eso. Lo que estamos haciendo es como intercambiando lo que teníamos vertical por horizontal. Por ejemplo, esto que teníamos vertical aquí lo tenemos acá al revés. Ya ni sé qué estoy diciendo. Esto que teníamos horizontal aquí lo tenemos vertical acá. Horizontal, vertical, horizontal, vertical. Sí, no. ¿Listo, profe? Muchachos, ¿alguna otra pregunta ahí? En el chat compañero le apareció un error en el Visual Studio. En el chat. Porque cuando ejecuto me sale esto. Miremos. Esto con el slash llego aquí termina. Transport timeout exception. Wow. Rarísimo. Transport timeout. Muy raro. De pronto no tendrás una librería rara por ahí importada o algo, porque esto es como si fuera un error de conexión, como si estuvieras llamando a un servicio o algo. O sea, ahí acabas todo Me local. pasaba con que ayer está haciendo una página en HTML, pues con un curso que está haciendo, y también me salía eso cada rato hay veces, yo no sé. Sí, esto no tiene nada que ver pues, o sea, con esto que estamos haciendo, digamos, local. Esto es un error eh, de que estás llamando a un servicio, pero por alguna razón la conexión no está funcionando bien y te está dando timeout. Puede ser muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, que en el servicio lo estés depurando y de pronto tengas por allá un breakpoint y se te está atascando ahí. Puede ser eso. O puede ser que la conexión tuya con el servicio está muy mala, no tiene la velocidad suficiente. Puede ser también que incluso esa conexión no exista o que no tengas permisos para acceder a ese servicio. Ese timeout es que la página local se te quedó esperando. Eh, pues se quedó esperando una respuesta de ese servicio. Y, y aquí de pronto lo que está pasando es que de pronto tenés abierto en el mismo Visual Studio Code otra pestañita con eso y tal vez no esté bien definido el main acá o algo que te estás ejecutando eso allá y no el código que estamos haciendo hoy. Entonces, pueden ser varias cosas. Tendrías que depurar y mirar por qué ese servicio no te está respondiendo. O buscar en YouTube con ese código de error. Claro, es la más fácil. Si coger ese código Es de que ayer error, copiar y... con varios códigos de errores que me salían y yo no sé, no salía nada y salían todos los videos en inglés y sí que paila. Ah, sí. Ah,
Timeout exception. Stack Overflow. Esa es otra. Aquí bueno, dice timeout cuando está. Ni siquiera es. Según esto no es ni siquiera un servicio, sino de conexión con la máquina virtual. Rarísimo. Pero cuando tengas esto en inglés, ya sabes que hay traductores que de pronto te pueden servir ahí. Italiano, ¿no? Español. Metes la URL y creo que te convierte. No. No, que no convierte esto, sí. Rarísimo. No. Este es el de Google. Profe, o en la página le puede dar traducir página, no. También. Mira, sí, no te. No, gracias. Es muy raro. Muy raro. Te tocaría mirar de pronto qué está pasando, porque es que la máquina virtual es una cosa local, entonces no debería haber timeout. Eh, de pronto, ¿Será que si la desinstalo y la vuelvo a instalar a ver, ya me funcionará pues sin ese error o qué? yo intentaría eso, sí. Si lo voy a intentar y ya para la próxima clase le digo a ver si sí me funcionó, profe. Claro, dale, yo también busco que pueda hacer eso. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta antes de ya descansar por hoy de Java? Profe, Hola. ¿en qué tipo de casos utilizaríamos las matrices normales y las matrices traspuestas? Muy buena pregunta. Bueno, las matrices normales, digamos que son cuando estamos trabajando con tablas. Es decir, con tablas no me refiero a tablas del HTML, que sé que ustedes están viendo HTML, sino, por ejemplo, que ustedes traen un conjunto de datos de una base de datos. Lo podríamos, si sabemos la longitud de los datos que estamos trayendo, lo podemos meter en una matriz y accederlo fácilmente pues con estos índices. Esa es pues como la utilidad reina de las matrices, es eso, trabajar con conjuntos de datos. Porque al tenerlo en la matriz podemos, digamos, recorrerla y ejecutar operaciones sobre toda la matriz o sobre regiones de la matriz que necesitemos. Ok, por ejemplo, eh, digamos que yo tengo, voy a hacerlo acá en medio de pseudocódigo para, eh, digamos que yo tengo, por ejemplo, una matriz así. Supongamos, la que teníamos en la clase pasada, que pronto está retomaremos en ejemplo después. Eh, uno, bonito, otro alumno bonito. Así entonces, y es más, creo que por acá, pero pues, uno, dos, ta, ta, ta.
otro aquí. Cualquier cosa. Juan. Cosa. Entonces, digamos que yo traje una tabla así de la base de datos. Entonces, yo puedo meter esto en una matriz, hacer un recorrido de esa matriz y, por ejemplo, necesito el promedio por grupo, por ejemplo. Lo que haría es por grupo. Haría es recorrer la matriz y hacer un acumulador por allá, una suma. Sumar cuando grupo sea igual a 2 y también tener una suma y también un contador, ¿cierto? Sumar y contar. Grupos sea igual a 2. Y al final del recorrido de la matriz, lo que haría es, ¿cierto? La suma dividirlo por la cuenta pues, el, el número de estudiantes, ¿cierto? Y ahí tendríamos el promedio. Entonces, digamos que para trabajar con conjuntos de datos, cuando sé cuántos son los datos, las matrices son ideales. Ahora, la utilidad de la traspuesta es lo que les decía, muchachos, de la inversión de matrices. Esa traspuesta se usa para invertir matrices y invertir matriz. Y eso, muchachos, se usa para resolver sistemas de ecuaciones. Bueno, esto sí es matemática pura y eso sí se lo puede dejar ahí como curiosidad. Eso sí, eso tiene mil cosas aquí de geometría, pues cosas que no atañen al curso, pero que más adelante les van a servir. Les van a servir cuando estén viendo, estos lo vuelven a tocar, ¿saben? Cuando en métodos numéricos, cuando estén resolviendo sistemas de ecuaciones por allá, eso les va a servir. Pero aquí en informática, bueno, sí, la traspuesta no es tan necesaria. Ya sí van a, cuando estén trabajando eso se dan cuenta. Ok, muchachos, ¿qué más dudas tenemos? El profe nos va a juntar este archivo si no se lo abre. Claro, claro que sí. Menos mal me recordaron porque después se nos olvida y ya se en el aire. Matriz. Ahí está. Yo ahorita más tarde, muchachos, les subo a la clase del martes, no se les sube. Yo a la clase del martes les subo esto. Ahorita por la tarde les subo. Bueno, muchachos, ¿qué dudas, inquietudes, sugerencias? Bueno, muchachos, entonces dejemos hasta ahí por hoy. El tiempito pues que les quede viendo, pues, la otra clase la vemos un poquito más larguita. Bueno, muchachos, cualquier cosa ahí en WhatsApp me encuentran y nos seguimos en contacto, muchachos. Feliz fin de semana. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe, luego. hasta luego. Gracias, profe. Gracias a ustedes, muchachos. Cuídense. Hasta luego, profe, que mejore. Gracias, Santiago. Gracias, que estés bien.